Profe, quiero irme a un ladito del tema, cogiendo otro, que es el Festival Rock al Río. Eh, ¿Cómo es el festival para este año? Hermano, es decir, es que no estoy muy empapado, por lo que llegan en algunas redes que ya me salí de Facebook, pues qué cosa, pero de todas maneras, por lo que llega a mis oídos, digamos que no sé nada, yo no veo nada, puede que esté equivocado, ¿cierto? Pero si usted me pregunta en este momento cómo ve el festival, y yo pues yo lo veo quieto hasta el momento. Sí, Yo lo veo bueno, quieto. Ahora, en algún momento también escribíamos por ahí que qué bacano que se le diera la oportunidad a nueva gente que quisiera incursionar en la dirección del festival, que quien se animaba y al parecer todavía nadie se ha animado, y los organizadores en la última oportunidad también están callados. Ojalá que no se deje caer el festival este año, porque la idea es que se siga haciendo. yo quiero, Weimar, que los que vean esto sepan un poquito de la historia, como que hagamos un pequeño resumen, pero que no tan pequeño, pues que contemos un poquito sobre la historia del Festival Rock al Río, cómo empezó, qué pasó y bueno, ahorita más o menos estabas contando, Yes. ¿cierto? Pero como profundizar un poquito, no solo en el del 2006, sino también de pronto en el del 2007, que también fue un show también muy bonito. Entonces, un Sí. poquito de esa historia del festival, profe. Sí, muchachos. Bueno, digamos que en el 2006, pero también vale la pena contar una anécdota de ese primer Por festival. favor, claro, claro. Ese festival, y algunos lo recuerdan, estaba programado para las 2 de la tarde y nosotros empezamos a organizar todo desde las 9 de la mañana y precisamente cuando estaba la tarima lista a las 12:30 y ya el sonido empezaba a montarse y todo eso, unos personajes que tenían una iglesia religiosa cristiana justamente ahí en lo que llamábamos la media torta de aquí Del Parque del Lineal. Parque Lineal, por Al Autolarte. frente del arte. Ellos tenían ahí una iglesia religiosa y salieron unos pastores, se montaron a la tarima y empezaron a echar agua bendita y a rezar. Inmediatamente después de eso se largó un aguacero, muchachos, de unas 2, 3 horas aproximadamente. Más o menos Impresionante. a las 2:30 escampó, cuadramos el sonido y fue la noche más hermosa del mundo. Y alcanzaron a tocar las 19 bandas. Vale profundizar en que había unas bandas. Yo recuerdo que esa vez terminó una banda que a nosotros nos gusta mucho llamada La Carabina. La Carabina fue la encargada de terminar ese festival, que entre otras cosas pensábamos que no lo iban a dejar terminar porque la policía empezó a dar rondas desde las 11 de la noche, pero lo logramos convencer de que aguantaran un ratico y lograron aguantar. Afortunadamente pues logramos terminar ese festival y fue muy interesante. Nosotros no teníamos plata, pero teníamos mucha voluntad, pudimos dar refrigerios, cositas de esas pues que, digámoslo así, no son tan significativas, pero que también es un detalle. Creo, muchachos, que hay una foto de Weimar y Fercho con algo de lo que se hizo en ese festival y si trato de recuperarla, la voy a Bacano. postear porque es algo muy bonito. Profe, Tocó ¿recuerda? San Nicolás de Jazz No, y en el todas las bandas, San 2007, Nicolás, qué saludos pena a, la a cogí. Juli, no, tranquilo, profe, es que si hablamos de banda, entonces saludemos, saludos a Julieta, San Nicolás era cierto, San Nicolás con Hugo. Juan Pablo Sierra Juan Pablo también, sí, Sierra, claro, Hugo. Hugo, ay, No era Hugo el sí era bajista, Hugo, era Hugo el sí, bajista, el bueno, de la emisora, entre otras cosas la emisora, pero están poniendo más clásicos que nunca, 90.5. ¿y te acordás quién abrió ese festival? Ese festival, hermano, ¿No se acuerda quién abrió el no festival, fue Black Weimar? Panther, Sí, claro, no, los los niños. niños, eran los niños de la época, pero más allá de los niños era una banda llamada Black Panther que un presentador de alguna manera le subió. También hay Oigan, unas en el imágenes por ahí. 2007 ya la tendencia fue muy punkera pocha. En el 2007, hermano, hubo una banda de metal. Recuerdo que la banda de metal estaba Faber ahora en Agresor y no sé qué, todo metal, pero parece una o dos bandas de metal, de resto De punkis, resto, punkis, pum, punkis, pum, punkis, pum. punkis. Yo me acuerdo que todo Ese fue día se pum. nos quedó dormido en una carpa justo. Dormido, La tuvimos que tarima, la tarima era del era chatarrero. el chatarrero, Del ¿no? chatarrero. Fue una locura, pero fue bacano. Uf, también hay imágenes y si las logro reunir, bacano mostrar un pedacito de esas Entonces, imágenes, Jacobín, profe. ya que usted Siga. pregunta sobre la historia, digamos que ya en el 2007 la cosa fue punkerizada, relativamente bacana, muy guerrera, pero es ahí cuando una gente, nueva cultura, y hay que reconocer eso, encabezada en su momento por Diego Macía, ese parcero con los hermanos Juan David y otro hermano que vivían en su momento por la Católica, nos convocaron y quisieron convertir, decían, no, vamos a hacer eso internacional, etcétera, etcétera.
Y bueno, no sé si sería un error o no, yo creo que no, porque las cosas eran para hacerlas y en su momento, pues a partir del 2008 se convirtió en festival internacional y ahí fue cuando la primera vez llegó Fidel Nadal y estaba Nightmare también como una banda internacional pese a ser de Medellín. Lo único que no esperamos del festival es que se vuelvan eso en un proceso político de algunos que, pues, y de muchos, no de algunos, sino de muchos profe, y que el festival no quede en eso, porque se vuelve ya es muy a favor de algunos y no de todos, ¿cierto? Y de pronto el festival puede, o sea, a mi punto de vista, y ya muchos me dirán, ay, entonces, ¿por qué no lo coge o por qué no lo hace? No, porque pues simplemente hay otros proyectos y como miembro de acá pues del municipio de Río, miembro no, ¿cómo se dice? Como persona Sí, del como municipio, ciudadano. ciudadano del municipio de Río Negro, pues uno tiene derecho como a opinar sobre el festival, profe. Entonces Todos tenemos derecho. pienso que así, que sí, bueno, que hay una persona buena, entre comillas, como lo hablan muchos, y no voy a hablar de nombres, pero como lo hablan muchos, que en el consejo hay solo una persona buena, pero él mismo dice que él no puede hacer nada, entonces no es buena, pues, y entonces es muy difícil, profe, todas esas conveniencias que se le dan al festival y toda esa preferencia a los gustos de ellos, y ver que con el mismo festival, como antes, que podía hacerse sin necesidad de mucho presupuesto, pero sabiéndolo administrar bien, Claro. las eliminatorias, ¿cierto? Donde participaban prácticamente todas las bandas del Oriente Claro, Antioqueño, se claro. les daba muy buena posibilidad, las que entraban al festival entraban con un poder, había muy buena tolerancia y diversidad, como se le llamó Ah, en un Jacobi, tiempo. parce, y compañeros que están escuchando a esta hora, Río Negro es un municipio de primera categoría. Al decir que es un municipio de primera categoría es porque los ingresos económicos que hay aquí son muy considerables. Empezando pues que un secretario de educación de un municipio de primera categoría de Río Negro gana lo mismo que en otras ciudades de primera categoría. Es decir, lo que quiero significar es que aquí hay la plata para hacer un festival de rock en donde todos los gustos rockeros, o casi todos pues, queden satisfechos y que no se vaya como el año pasado consideramos algunos de nosotros como recargando a un solo gusto. Seguramente no había el presupuesto para darle gusto a los distintos gustos, valga la redundancia, pero sí sería muy bacano que se metieran la mano al grid y por lo menos en bandas invitadas pudiera ser así, pero también que no se convierta únicamente el festival en un evento rockero y ya. Bien lo decía Jaco en este momentico en el sentido de las eliminatorias, volver a eso, A coger que es el río, más profe. importante aún creo yo que el mismo festival último, porque las eliminatorias y como estaban en los estatutos, no sé cómo estarán ahora, cabían las bandas del pueblo y del oriente antioqueño, entonces independientemente que clasificaron o no, se empezaban a foguear y eso es bien importante, entonces qué bacano